Listo. Y también ya estamos en Facebook. Hola Pedro, buenas noches. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? bien, ¿y ustedes? Muy bien. Bien, Aquí estamos contentos ya de que nos acompañes y de poder platicar de tu libro. Genial. Pues, Víctor, pues Pedro, muy buenas noches, bienvenido. Amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe el escritor Pedro J. Fernández con su novela Maximiliano, Las Memorias Secretas del Emperador Mexicano. Pues vamos a platicar, Pedro, vamos a ir haciéndote las preguntas y sobre la marcha, pues nos vas platicando por qué escogiste a Maximiliano, etcétera, etcétera. Así es que te agradecemos mucho que, como siempre, aceptes nuestra invitación y bienvenido. Muchísimas gracias. Yagis, adelante con tu pregunta. Muchas gracias, Víctor. Bueno, primero que nada, Pedro, otra vez qué gusto verte, me encanta seguirte, ya sabes que pues a donde vayas muchas veces hemos coincidido y me da gusto que estés con nosotros en nuestro club. Siempre tenerte por acá es un placer. Y bueno, pues en este libro en particular, a mí me gusta mucho la historia de Maximiliano y Carlota, siempre me ha tenido como muy, como en enigma de todo lo que pensaron o qué es lo que pensaban para poder haber tomado la decisión de venir a nuestro país. Y me gusta mucho cómo abordas en los primeros capítulos cómo era Maximiliano, o sea, cómo pensaban, qué es lo que tú crees o hasta dónde tú consideraste o investigaste qué es lo que él debió haber pensado para poder tomar o tomar la decisión y ser como llegó a ser este personaje. Y mi pregunta en particular es, ¿cómo eliges tus personajes? ¿Cómo has estado haciendo la elección de tus personajes independientemente de que ellos en el transcurso de la historia pues no llevan como una secuencia ¿cómo se dice? Cronológica, ¿no? Tú has estado obteniendo pues personajes que son importantes para la historia de México. Eso me gustaría saber. Muchas gracias, Pedro. De nada. Pues a mí me gusta escoger personajes que sean dramáticos, personajes en los que yo pueda explorar cierta humanidad. Por ejemplo, me gusta mucho de Díaz, que es la primera biografía de esta serie. Me gustó poder explorar o sea, por ejemplo, el crecimiento, su familia, todo este lado interno. Me gustan estos personajes que tengan una vida, o sea, un círculo familiar, círculo de amigos donde yo pueda explorar ciertas cosas, ¿no? Díaz me daba todo eso justo por toda la vida que tuvo, sus dos esposas, etcétera. Lo mismo Iturbide me pareció un personaje muy interesante. Eh, a veces escojo el personaje, por ejemplo, el caso de Iturbide, porque quería explorar un momento de la historia, porque quería escribir sobre la independencia de México. Iturbide, pues, es el único personaje principal que realmente te permite explorar toda la guerra de independencia, porque los demás personajes están nada más en ciertos momentos de la historia. Eh, en el caso de Zapata, pues simplemente quería explorar, bueno, quería la versión B del Porfiriato, ¿no? Quería eh, seguir hablando del Porfiriato, de Porfirio Díaz, pero no abordarla desde el punto de vista que ya la había abordado, sino que estaba justamente todo lo que causa la Revolución Mexicana. Originalmente iba a ser una novela sobre Madero, pero Zapata me parecía muchísimo más interesante como personaje, justo por esa vida familiar, por esa vida íntima, por la lucha de tierra, la relación con su esposa, con sus padres, etcétera, etcétera. Entonces, como personaje era muy, muy interesante. Malintzin, después de que escribí el primer tomo de Mexicanas que hicieron historia, me cayó el 20 de que era una niña, ¿no? Era una niña entrando a la adolescencia cuando le toca vivir todo esto, y originalmente iba a ser una novela infantil, pero el personaje se desbocó y creció y acabó siendo parte de esta serie porque no estaba planeado así. El caso de Maximiliano es un personaje que me habían pedido justamente desde que escribí Díaz. Era como
es como los villanos de la historia y entonces me parecía muy interesante, pero le tenía un poco de miedo porque había escrito antes una novela que se llamaba La Última Sombra del Imperio, que gracias a Dios ya está descontinuada porque no me, a los lectores les gusta, pero a mí no me gustó cómo quedó y entonces como que tenía miedo de entrar al personaje otra vez. Pero me encontré con un libro que se llama Maximiliano Desconocido, eh, que me pareció muy interesante porque el libro abre con testimonios de los profesores de Maximiliano y me pareció que ahí encontré su humanidad, porque los testimonios eran de que era un niño distraído, que dibujaba en el cuaderno, dibujaba caricaturas, que no prestaba atención, que en lugar de estudiar ciencias se ponía a estudiar mitología griega, o que en lugar de prestar atención a la parte de a la parte política, a la parte social, que era muy interesante, muy importante, perdón, para la parte de pues todo lo que él tenía que aprender como posible gobernante, porque lo educaron para gobernar, ¿no? Pues les gustaba mucho más el estudio de los insectos y era aquí está este Maximiliano, ¿no? Este Maximiliano curioso que quiere beberse la vida y que lo están empujando al deber ser por la parte de la familia. Y entonces eso explica muchas de las cosas que hace en su vida. Y finalmente, porque cuando va a Brasil o va a México, está viendo las mariposas, no porque se vaya a perseguir las mariposas como luego ilosamente creemos, sino porque realmente tenía un interés genuino en el estudio de los insectos. Entonces, me pareció muy interesante y a partir de ahí empecé a descubrir a este Maximiliano desconocido, íntimo, y a partir de ahí escribí la novela. Entonces, más o menos van así. También en el caso de Zapata y el caso de la novela que sigue, me fueron peticiones expresas de la editorial, pero descubrí que había algo que yo podía aportar a estos personajes. Muchas gracias, Pedro. De nada. Bien. Juan José, adelante. Hola, ¿qué tal, Pedro? Pues un gusto que nos estés acompañando. Es el primer libro que leo tuyo y me gustó muchísimo, ¿no? La manera en la que abordas. Creo que fue muy acertada la voz narrativa que elegiste a través también de cartas, de poemas, etcétera, que recopilaste. La investigación creo que fue muy exhaustiva y te lo agradezco enormemente porque pues nos das la otra cara de la moneda, ¿no? Lo que no conocemos de los personajes. Hace algunos meses leímos una novela que se llama La asesina de Juárez. Justo lo comentaba hace un momento con, ay, creo que está fallando mi internet. No sé si me escuchen bien. Sí. Te comentaba, leímos un libro que se llama La asesina de Juárez, de Mónica Hernández, y justo habla sobre Benito Juárez, etcétera, y está como personaje también este Maximiliano, pero nos hablan de una leyenda que era justo Armas. No sé si nos puedas platicar un poco sobre si llegaste dentro de tu investigación a este mito, leyenda, no sé cómo llamarlo, y si, bueno, en este caso no lo anexaste, ¿no? En el libro, pero no sé, me gustaría saber cuál es tu punto de vista, no sé, si en tu investigación dijiste, bueno, esto no lo veo muy necesario, o por qué decidiste darle ese final a Maximiliano en tu libro. Esa es la pregunta. Ok. Nada más paréntesis, los poemas que aparecen en el libro sí son de Maximiliano, realmente son de Maximiliano, por si tenía la duda. El caso de Justo Armas es muy curioso como leyenda de que Benito Juárez le perdonó la vida a Maximiliano. Y como mito es interesante, pero pues no hay nada que sustente el mito. O sea, porque sí lo estuve investigando y justo, o sea, tenemos las fotos del cuerpo donde se ve que es Maximiliano, tenemos la máscara mortuoria donde se ve que es Maximiliano, que corresponde a la última foto que le tomaron. Y tenemos el reconocimiento firmado de los dos hermanos menores de Maximiliano que reconocen el cuerpo en Trieste con cómo haya llegado, porque mucho de este mito nace de que la archiduquesa Sofía cuando vio el ataúd dijo, este no es mi hijo, y entonces, pero no. Eh,
tenemos el testimonio de Carlos Luis y Luis Víctor que ven el cuerpo en Trieste. Los dos firman como testigos de que sí es su hermano. O sea, imaginemos la conspiración que tendría que haber entre Benito Juárez y los hermanos de Maximiliano para armar todo esto que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, ellos dos firman el ataúd y sí sabemos que ven el cuerpo tan maltratado que deciden sellar el ataúd para que no lo vea la archiduquesa. Entonces, cuando el ataúd llega justamente en invierno a Viena, ya la archiduquesa Sofía no lo ve, y sí es, la archiduquesa Sofía vive completamente en depresión, o sea, ella sabe que se murió su hijo, entonces no hay nada que sustente. Lo de Justo Armas probablemente haya sido alguno de estos voluntarios belgas o austríacos pues que se quedaron en México, que hubo varios y pues se fueron al sur del continente, pero creo que no hay nada de razón detrás de la historia de Justo Armas. Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas. Muchísimas gracias, me interesaba mucho tu opinión porque son precisamente los contrastes. Muchas gracias y pues que sigas escribiendo y te seguiremos leyendo. Gracias. Jenny, adelante. Gracias. Pues buenas noches, Pedro. Yo sí tengo que decirte que yo Díaz es mi libro favorito tuyo. Lo amo, me encanta, lo adoro. Pero fíjate que este libro hubo algo que me encantó y lo que les comentaba yo hace rato a mis compañeros, que era el que los escribes en primera persona, porque creo que nos haces llevar de la mano la historia, como si fuéramos nosotros mismos, o yo luego me sentía como que estaba yo ahí tomándome un café, ¿no? Y platicando la historia con todos. Pero sí, sí, eso me encanta de tus libros. Y yo quería preguntarte, mi pregunta va, ¿qué fue lo que más disfrutaste o odiaste de tu investigación y tu escritura, de toda esta planeación de este libro? ¿Fue lo político, lo personal o la ambientación? Eh, Lo más difícil fue la ambientación, porque todos los demás personajes Ujú. o sea, son mexicanos de alguna u otra forma. Entonces, era mucho más fácil poder explicar su infancia o encontrar motivos de relación, ¿no? Este, de cómo somos, o sea, ponerlos en situaciones donde pudiéramos relacionarnos con ellas en nuestra cultura. Pero Maximiliano, pues, es austriaco, entonces eh, s- son situaciones en las que cómo hago que o sea, además de todas estas travesuras que hacía en la escuela, cómo hago que pueda empatizar con el público. Entonces, como yo sabía que, eh, por ejemplo, Maximiliano y Francisco José eran muy traviesos, pues entonces escribí la escena de la nieve, ¿no? Porque además también eso me permitía crear esta hermandad eh, tan importante en ese momento de la historia que luego se rompe a los 18 años de Francisco José cuando se convierte en el emperador de Austria y Maximiliano pierde a su mejor amigo, porque hasta ese momento pues es su mejor amigo, es su cómplice, es su todo. Entonces era complicado mantener y construir esa ambientación y sobre todo porque es un personaje que se está moviendo por Europa, ¿no? O sea, los demás personajes, Porfirio se queda en Oaxaca durante su infancia, Iturbide también se queda o en el rancho de su padre eh, o en Morelia. Quizás Malintzin es el personaje que más se mueve, pero tiene momentos estáticos y podemos reconocer todos estos lugares. En el caso de Maximiliano es, o sea, no está en México y tienes que mover por diferentes personajes y te tengo que vender a ti como lector este personaje. Entonces fue muy, muy complicado. Entonces me apoyé mucho de esta complicidad con el resto de los personajes. Lo más difícil de la investigación fue Brasil, porque es la parte menos documentada y Maximiliano escribió poco, entonces era más como fuentes de cómo estaba Brasil en ese momento. Sí sabemos que Maximiliano se pelea con su prima por el tema de la esclavitud, etcétera, etcétera. O sea, es como momentos o lo que cuenta él cuando regresa, ¿no? Por ejemplo, cuando regresa que se acuerdan que dejó a Carlota ahí en Madeira, o sea, a la pobre, que por eso siempre digo que si vemos a Maximiliano a través de Carlota siempre queda mal, o sea, cómo dejas a tu esposa en la tumba de tu ex y tú te vas de luna de miel solo. O sea, era como para que de verdad Carlota
pero sabemos que a partir de ese viaje empiezan a dormir por separado y hay una separación. Entonces, algo pasó dentro del viaje, además de que la dejó en Madeira, para que esta relación se rompiera. Entonces, o sea, te puedes apoyar de esas cosas para poder reconstruir lo que fue el viaje a Brasil. Creo que fue lo más complicado. Y lo que más me gustó de este personaje, lo que más disfruté escribir, creo que eran es que es un personaje muy dramático, pero estos momentos donde se enamoraba a primera vista, creo que era muy... Era un personaje que se enamoraba de las faldas que pasaban enfrente y entonces yo me acuerdo que disfruté mucho, por ejemplo, la escena donde viene regresando de un viaje y se enamora del embajador, de la hija del embajador alemán. Ahorita se me fue el nombre del embajador. Y eso sí sucede y efectivamente alejan a esta mujer porque Maximiliano solamente se puede casar con cierto tipo de personas. Entonces es muy triste para el personaje porque en este deber ser siempre se queda corto con todo. Y siempre que parece que puede ser feliz, ese deber ser y ese tener que cuidar las formas de la familia, finalmente lo rompen. Y entonces, claro, lo que quiere la archiduquesa Sofía es proteger a su hijo y lo que nosotros vemos es, pero no lo deja ser feliz. Entonces, no sabes exactamente si la archiduquesa Sofía es fría o es mala. O sea, es como un villano que no sabe si querer o no querer. Entonces, la archiduquesa Sofía fue un personaje difícil de escribir, pero fue muy, muy interesante, precisamente por cómo interactuaba con sus dos hijos, porque a veces, o sea, sabes que es una mujer fuerte, porque si no es una mujer fuerte, se la comen, y ella sabe que es una mujer fuerte porque tiene comentarios como, este, que si ella no es fuerte, ella tiene que ser fuerte porque no hay hombres fuertes a su alrededor, entonces sabes que ella toma ese control, pero al mismo tiempo no permite que sus hijos se desarrollen y sean felices como ellos quieren, porque hay que proteger a toda esta familia. Entonces, es complicado, pero ese es un personaje que me gustó mucho escribir justo por lo difícil. Sí, realmente creo que tuvo también una vida muy, muy triste Maximiliano y sí, el personaje de Sofía fue increíble leerlo, la verdad, muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Nela, adelante. Hola, ¿qué tal, Pedro? Un gusto conocerte. Buenas noches. Mira, es el primer libro que leo tuyo. Mi papá por ahí tenía el de Iturbide y terminando de leer este de Maximiliano, fuimos a la librería y vimos los otros tres y pues ya, que le digo, ¿sabes qué? Estos son necesarios para complementar la lectura. Entonces, eh, fíjate que soy muy renuente en leer novelas de personajes porque no sé qué tipo de información voy a obtener. A veces, eh, en realidad, no sé cómo el autor los va a plantear y me gustó mucho cómo lo haces, porque si bien ahorita mencionabas, eh, consideraban a Maximiliano como un villano. Sin embargo, creo que él eh, vino con toda la esperanza de mejorar a México. Era una persona muy culta, con mucho conocimiento de todos los lugares a los que él visitó, entonces él quería instaurar eso en México. La, Tal vez una de las flaquezas que tuvo era no saber realmente qué era lo que le esperaba aquí en México. A mí lo que me gustaría saber, que nos pudieras contar, cómo es que llegan a ti estos libros de tapas de colores, el rojo, el verde, el azul. Si bien dices que los encuentran en Palacio Nacional, pero a mí me gustaría saber en específico cómo es que te informan de esto, si la editorial te pide escribir sobre Maximiliano, pero cómo te enteras, o sea, fuiste, te prestaron los libros, ¿cómo fue todo ese proceso? Ya una vez que leíste y que tuviste otras lecturas, ¿cómo decidiste ir armando tu novela con base en estos cuadernos? Bueno, es una pregunta que me hace mucho. Los cuadernos no existen, son parte de la ficción. Eh, es como
Pues yo me baso mucho, o parte de esta obra nace de Yo Claudio, y Yo Claudio es la idea de que se encuentra la autobiografía del emperador Claudio y a partir de ahí se reconstruye. Entonces, eh, parto de esa misma idea con Maximiliano de se encuentran sus memorias y entonces se van a reproducir. Temáticamente, pues quedaron separadas, ¿no? Entre la primera parte es la infancia, es la adolescencia, el primer amor, porque justo termina con la muerte de María Amelia, que se rompe algo en Maximiliano, que ya no, cuando empieza el siguiente cuaderno, eh, ya no es el mismo Maximiliano. Y vemos en el segundo cuaderno que la parte temática es qué vamos a hacer con Maximiliano, ¿no? Lo tenemos que casar, le tenemos que dar trabajo, o sea, qué vamos a hacer todas las familias, qué vamos a hacer con este hombre. Y además, es muy triste cuando nos ponemos a pensar en que educaron a Maximiliano y a Francisco José como si fueran a gobernar Austria, el Imperio Austriaco, porque pues pensemos que la mortandad infantil era muy grande en ese momento, el emperador no tenía hijos y entonces todo iba a recaer precisamente en los hijos de la archiduquesa Sofía. Entonces, porque claro, el papá de Maximiliano no quería el poder, entonces se les educa a los dos para gobernar, ¿no? Era así como del plan A y el plan B. Y claro, Francisco José sí es gobernado, sí es coronado como emperador y Maximiliano es, ¿qué voy a hacer yo? O sea, todo el tiempo o sea, te educamos para gobernar, pero pues no estás gobernando. ¿Qué vamos a hacer contigo? Y ese es un tema, ¿qué vamos a hacer contigo? Te tienes que casar. ¿Qué vamos a hacer contigo? Eh, para que gobiernes, para que trabajes. Y Maximiliano tiene otras preocupaciones, ¿no? Él quiere coleccionar arte, quiere construir Miramar, quiere escribir poemas. Y no, porque o sea, como lo educaron, no se lo permite. Entonces, esa segunda parte es justamente el qué vamos a hacer con él. Y la tercera parte es la del imperio, eh, o sea, el auge y caída del imperio, que es donde menos me quise detener, porque creo que es lo más visto. Me interesaba más la construcción hacia el imperio. Y digo, la verdad es que fue muy interesante descubrir los documentos, bueno, toda la investigación para este libro, porque como es un personaje europeo, parte de la investigación está en México, parte de la investigación está en Europa, entonces eh, y por supuesto me ayudó mucho el Kindle porque muchos de esos libros que están en Europa pues, no los podía conseguir acá. Entonces hay una crónica maravillosa de una de las damas de Carlota que describe puntualmente todo el viaje entre Miramar hasta la Ciudad de México, que es muy rico, es un documento muy rico. Y al mismo tiempo tenemos, por ejemplo, que el Fondo de Cultura Económica edita la correspondencia entre Maximiliano y Carlota, que esa sí no la puse en el libro porque hablan tan rebuscado que hubiera roto por completo la narrativa del libro, pero sí incluí lo que se decía en esas cartas dentro de la novela. Entonces, hay una documentación muy rica en ese sentido, digo, sobre todo por cómo están unidos en la historia, Maximiliano y Carlota y plantear al menos en los primeros dos cuadernos que Maximiliano no era el loco idealista que engañamos para que no sabía que venía y terminamos fusilando, sino que era un hombre realmente muy culto, era un hombre muy informado que leía el periódico dos veces al día, que pensó si iba a tomar o no la corona de México, porque más le ofrecen también la de Grecia. ¿No? Y tiene que decidir entre esas dos coronas porque sabe que su familia no le va a dejar pasar que tenga que escoger. Eso porque al final, ¿qué vamos a hacer con Maximiliano? Justamente termina en esa parte de que él acepta la corona. Y, pues cómo llega él a ese momento y cómo decide gobernar México. Entonces, pues son momentos de la vida de cómo se van construyendo y cómo se va armando la novela. Todos los capítulos están enfocados en construir a ese personaje. Puede ser en lo político, puede ser en lo social, puede ser como esposo, que insisto, si vemos a Maximiliano como esposo, sí, este, creo que todos hicimos corajes en la novela. Yo hice corajes escribiéndola, porque cómo es posible que haya hecho eso.
Y luego se entiende por qué cuando están en México pasan muy poco tiempo juntos, ¿no? Maximiliano se va a hacer su gira para que según él todo el mundo lo conozca y lo reconozca y deja a Carlota eh, en la Ciudad de México gobernando, ¿no? Se convierte en la primera mujer en gobernar México. Y, y aunque no estaban juntos, por ejemplo, en la correspondencia sí vemos que todo el tiempo o sea, hay un intercambio constante de cartas o sea, no están juntos, pero sí están juntos. Es una cosa muy, muy extraña. Entonces, sí, se fue armando así la novela. El color de los libros simplemente es porque todos mis libros tienen referencias a películas que me gustan. Y hay una película, o sea, mi película favorita cuando estaba creciendo era La Bella Durmiente. Entonces, son los colores que se ven, o sea, no voy a poner un cuaderno rosa, entonces era rojo, verde y azul. Y todas las novelas de la serie tienen alguna referencia a la Bella Durmiente porque me gusta, porque me pareció que es algo que solamente yo podía ver o era importante para mí. Entonces hay referencias a muchas cosas que nada más yo entiendo, pero que me gustan y creo que aportan algo. Si alguien las encuentra está bien, y si no, pues simplemente aportan para cuando yo lea la novela yo sepa de dónde salió todo eso. Ok, muy bien, porque mira, en la parte, o sea, ya que nos comentas de los colores, o sea, a mí me llama mucho la atención como en el rojo, o sea, es muy puntual hacia la muerte, ¿no? De Amelia, o sea, es una pérdida, es ahí la sangre, ¿no? Que pues se está marcando, ¿no? Parte de como el fin de ese libro. Y en el verde es cuando él, pues ya está para llegar a México con la esperanza de instalar un imperio, y el azul, pues prácticamente pues te deprimes, ¿no? Ya sabes qué es lo que va a pasar, lo van a matar, etcétera. Entonces, me gustó también mucho, como comentabas, que nos mencionas y lo puntualizas. A ver, la primera mujer que gobernó México fue Carlota, y, y es diferente verlo ya desde los ojos de Maximiliano. Me gustó mucho tu libro, te agradezco. Y la última pregunta sería, eh, ¿qué personaje tal vez dirías, no, de este no lo escribiría? O sea, por más que fuera como una petición de la editorial, o sea, sé que a lo mejor sería muy comprometedor, pero hay personajes en que de plano dices, no podría, o sea, eh, o sería algo que no sabes si lo llegaría, si llegarías a decir, no, este personaje de plano no. Hay dos personajes de los cuales le dije a mi editorial anterior y a mi editorial actual que no voy a escribir. Uno es Victoriano Huerta porque no creo que haya algo salvable en su vida. Eh, Creo que, o sea, armar la escena trágica, todas esas muertes, finalmente matar a Madero para llegar al poder y dejar el poder un año después. O sea, así como todo para qué. O sea, creo que Victoriano Huerta no. Y Madero justamente porque eh, no sabría cómo sustentar su gobierno considerando que todo el mundo lo estaba viendo a la cara. Todo, o sea, se lo dijeron, te van a engañar, te están engañando y él seguía ahí. O sea, sí hay una o sea, de Madero, si no lo hubieran matado, debería haber una autocrítica de yo me equivoqué en todo esto, porque no solamente es Victoriano Huerta, o sea, Madero tuvo una serie de errores políticos en su breve gobierno que finalmente llevaron a eso. Entonces, tampoco podría, o sea, no sabría cómo escribir un personaje que tiene una revolución inteligente y luego tiene un gobierno muy tonto, porque parece que son dos personajes y no podría desarrollar esa personalidad. Entonces, de esos dos, creo que no. Muchísimas gracias. Roberto, adelante. No escucho, creo. Roberto, no nos Tu escucha, Roberto. audio no se abre.
Bueno, entonces, Maru, adelante. Hola Pedro, ¿cómo estás? Pues Hola. qué gusto verte porque he tenido el gusto de leer tus novelas, todas las novelas históricas y bueno, desde tus otras novelas, aunque la que no te gustó también sí la leí. Y bueno, y tengo un placer culposo que siempre que te he escrito te lo he dicho, que es Los pecados de la familia Montejo y mi villana favorita, doña Beatriz Montejo. Y aquí está, bueno, otra de mis villanas favoritas en la historia, que siempre la pintaron como una villana, justamente Sofía, la madre de Maximiliano. Me fascina cómo la retratas, porque logras darle ese toque de humanidad tan característico en ti a todos los personajes de la historia. Yo lo comentaba y creo que te lo escribí en algún momento cuando leía la historia de Malintzin, esta niña, cómo cambia el personaje al momento de ver, es una niña jugando con su metate de juguete y haciendo tortillas, a ser otra villana, otra mujer que fue pintada como una villana en la historia. Me encanta cada una de las construcciones que haces. Mencionaban hace un rato el libro de Yo Díaz, por supuesto, uno de mis favoritos. Pero bueno, cada una de estas narrativas, cómo vas construyendo. Y en este en especial, bueno, pues me gusta mucho la aportación porque deja de ser, aquí hay varias villanas, mujeres que fueron caracterizadas como villanas en la historia, Sofía, la misma Carlota y bueno, también por supuesto Eugenia de Montijo, un personaje delicioso. Que creo que da para escribir mucho de ella. Pero una de las cosas que me llama mucho la atención es tú cómo rescatas el hecho de que no es un Maximiliano, no son un Maximiliano y una Carlota ambiciosos, sino que hablas de dos personajes que no es ambición, son producto de la educación que recibieron. Tú decías algo ahorita, cómo fueron educados al mismo tiempo, como Sofía, y Sofía se lo dice, educa a dos hijos para ser emperadores, y finalmente pues es uno de repuesto, ¿no? Uno de repuesto porque en caso de que uno falte, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué fue lo que más te costó, ahora de que nos platicas todo esto, qué fue lo que más te costó dejar fuera en esta historia? ¿Y qué es, y que tú dices, no lo pude incluir y por qué? Mm, creo que en general todo quedó como quería. Quizás se hubiera alargado un poco más la parte del imperio o la parte de Lombardo-Venecia, pero el tema de este tipo de gobiernos, y lo vi con el Porfiriato, es cuando empiezas a hablar del gobierno, la trama se estanca. ¿No? O sea, si me hubiera puesto a escribir en capítulos sobre lo que estaban haciendo en temas de gobierno o en temas legislativos, hubiera sido muy aburrido de todo lo que venimos y de repente tienes a dos personajes hablando sobre temas legislativos que no van a poder implementar porque el país está en guerra, va a ser así como de, ok, o sea, ¿para qué me detienes toda esta trama? Entonces me gustan que los personajes siempre estén en movimiento. Entonces, Lombardo-Venecia queda reducido a algunas cosas que se hicieron, no tanto a las escenas que creo que hubiera detenido mucho el libro y el imperio, pues a ciertos momentos del imperio, pero siempre pasa. Hay cosas en las que tengo que, eh, tengo que cortar para que la trama siga avanzando, porque lo que tengo que contar es una historia, no es un ensayo académico. Entonces, en todos los libros he tenido cosas que cortar, ¿no? Por ejemplo, ahora que salió la nueva edición de Iturbide, dije, ahora sí voy a meter todas las batallas que quedaron fuera. Y al momento de que las metí y leí la parte de la guerra, dije, no, porque la historia de Iturbide está estancada, ¿no? O sea, si vamos de una batalla a la otra, es así como, ¿y dónde está la historia del personaje? El personaje no está avanzando. Entonces, hay que cortar para que la historia avance. Y en el caso de Maximiliano, creo que esos temas de gobierno quedaron más cortos precisamente para que se pudiera mover la trama. Muchísimas gracias. También la parte del juicio, porque como él no presenció el juicio, o sea, tengo los documentos del juicio, hice toda la investigación del juicio y tengo los documentos del juicio y todo, pero como él no estaba presente, también después de todo lo que llevábamos, o sea, meter lo que él escuchó del juicio,
también creo que hubiera sido me estás deteniendo la trama para cosas en las que él ni siquiera estuvo presente y él no fue testigo. Creo que tampoco. Entonces también quedó reducido a lo que medio le iban contando y él iba escribiendo, pero finalmente había que dispensar de esa parte. No, bueno, pues un libro maravilloso y pues muchísimas gracias por esta historia y ansiosos por seguir leyendo lo que escribes. Gracias. Roberto, a ver si ahora sí puedes, adelante. Perfecto. Ya, Pedro, un gusto a todos. Eh, Como dijo alguien anteriormente, la verdad es que tu novela de Yo Díaz para mí es uno de mis libros favoritos, sobre todo en el tema de escribir de personajes históricos que son tan complejos. El tema de Maximiliano en cuanto salió y supe, también se me hizo algo súper interesante. Y ahorita que mencionaste, híjole, el tema de Carlota, ojalá pudiera ser un libro que en un futuro consideraras de escribir, porque hay tanto todavía de escribir sobre esa etapa de la historia. Y bueno, con el tema de Maximiliano, creo que quedó muy bien descrito, pero eh, justo lo que dices, o sea, cómo dejar fuera, o sea, creo que había mucho sobre qué escribir sobre este personaje y ¿hay algún plan sobre escribir, continuar esto, sobre esta relación tan cercana que tienen ellos dos, pero a la vez que la historia ha mantenido tan alejada de ellos? No hay plan, digo, generalmente mis novelas terminan ahí. Igual saldrán alguna otra novela próximamente porque los personajes se van interconectando, sobre todo porque me enfoco en el siglo XIX. Entonces, Maximiliano hace referencia a Iturbide, pero también hace referencia a Díaz, Díaz hace referencia a Maximiliano y a Zapata, y Zapata hace referencia a Díaz. Entonces, como que sí, digo, fuera de Malintzin y de la que estoy escribiendo ahorita, todos están interconectados. Y entonces también digo que se pueden leer en el orden en que se quiera, ¿no? Pero yo creo que una novela de Carlota, o sea, sí me gustaría hacerla eventualmente porque pienso que verla como esta figura trágica, sobre todo por sus problemas de salud mental, no aportan mucho al personaje. Era un personaje muy culto también, muy inteligente, era un personaje completamente de izquierda y una izquierda muy radical. Entonces, sería un personaje que tendremos que explorar su vida familiar y su evolución política o sea, para que no sea igual que Maximiliano, que había que quitarle ay, pobrecito loco ingenuo que trajimos aquí a matar. También me gustaría quitar eso a Carlota de, ay, pobrecita que se volvió loca, ¿no? Que justamente todos los libros, las últimas investigaciones que leí, todo eso es el estrés del imperio que se está desbaratando, ¿no? El estrés de que Maximiliano no está ayudando, de toda la presión, de que se murió su padre, de todo lo que estaba pasando a finales del 66 y principios del 67, pues lo que tiene es una crisis nerviosa brutal, que es lo que finalmente la lleva a tener esos arrebatos de locura, lo que haya sido, y que finalmente sabemos que entraba y salía de estos episodios. O sea, no es como que haya estado completamente loca, porque yo creo que de repente nos la imaginamos como si viviera eternamente en la novela de Fernando del Paso y no va por ahí. Entonces, sí, cuando estaba loca, estaba muy loca. Si alguien ha leído La Emperatriz de Noche, tiene unas cosas, eh, des- o sea, estaba desquiciada, pero también tiene momentos de lucidez donde ella estaba en el castillo, ¿no? de Bélgica y controlaba sus finanzas y hacía muchas cosas, pero oscilaba entre estos dos. Entonces, o sea, podría entrar a ese personaje eventualmente y hablar justamente para quitarle el mito de la pobrecita loca. Pues muchas gracias por toda esta narrativa que de verdad en primera persona nos lleva a imaginarnos esos momentos y a veces estar ahí durante todo este paso tan complejo de la historia. Y de verdad, muchas felicidades por lo que escribes, por cómo te documentas y cómo nos transmites a todos los lectores. Y bueno, bueno,
todos estamos pendientes de lo que sigas escribiendo y para seguir leyendo. Muchas gracias. Gracias. Albert, adelante. Gracias, Pedro, buenas noches, nuevamente, gracias por estar acá con nosotros en Recomienda un buen libro, y fíjate que ese ratito mencionabas acerca de los poemas de Maximiliano, ¿no? En donde mencionabas que todos estos eran pues, reales o eran al final de cuentas escritos por él. Basándonos en cuenta con estos poemas y siendo él parte escritor y tú también, y formando tú ya tu proceso creativo y como ibas armando tu historia, llegaron en algún momento estos poemas como a cambiar tu ritmo de la historia. A lo mejor tú ya tenías parte escrito y en la selección de los poemas, de las cartas, ¿te cambió alguna perspectiva o te dirigió hacia algún lado tu historia o siempre fuiste fiel a lo que tú querías y ya fuiste adaptando las cartas, digamos, en este caso tu historia? No, eso es parte de la planeación, ¿no? La planeación yo sé dónde va a ir cada pieza del rompecabezas. Entonces, digo, pues, como les digo, las cartas que están en el libro las escribí yo, pero los poemas pues sí sabía, por ejemplo, como el libro de poemas, que por cierto está en Amazon, en digital, por si lo quieren leer. eh, es muy claro la fecha o dónde se escribió, ¿no? Tiene un poema a Tierra Santa, tiene un poema tal, o sea, es muy claro en qué momento de su vida están. Entonces, o sea, simplemente los coloqué donde, o sea, donde narrativamente y históricamente iban para poder cuadrar con todo, pero es parte del proceso de cómo se va armando, ¿no? Todo esto. Eh, para mí una novela histórica tiene que planearse completamente antes de escribir, precisamente porque tú tienes que saber dónde está el personaje en cada momento, de dónde viene, a dónde va, porque luego no escribo cronológico. Entonces tengo que saber exactamente dónde está psicológicamente el personaje, dónde está físicamente, qué está pasando a veces en el país donde está o en el mundo, porque si llega a salir una conversación, algo, yo tengo que ser, eh, o sea, tengo que ser históricamente correcto. Entonces todo eso se tiene que planear, pero ya la escena creativamente ya la desarrollo al momento de escribir, a menos de que sea una escena importante, de que tenga la crónica exactamente de lo que sucedió, que a veces pasaba con Díaz, que en sus memorias tenía escenas muy específicas que que tenía que escribir así. Por cierto, son las escenas que muchas veces salen igual en el vuelo del águila, porque así están en las memorias de Díaz y simplemente las fui adaptando a la narrativa que yo ya tenía. Entonces, eh, todo es parte de la planeación y sí, a veces digo que paso más tiempo planeando que escribiendo, pero tengo que ser fiel a la investigación. Muchas gracias. Pedro, yo te quiero preguntar dos cosas. Ya en alguna plática anterior nos habías comentado que seguirías por esta línea de escritura, escribir sobre este tipo de personajes. Sí. No sé si has cambiado de opinión y o seguirás por esta misma línea. Sí, yo quería escribir en mi siguiente personaje, porque lo que me pedían era Pancho Villa y Santana. Y yo quería escribir a. Yo quería escribir a Santana, o sea, no quería que escribiera a Pancho Villa, Océano México. Pero con esta nueva edición resultó que el libro de Malintzin empezó a vender como si fuera novedad y le empezó a ir muy bien en ventas. Y entonces de Océano España me pidieron que escribiera la historia de una mujer, no como para seguir sobre esa línea. Y entonces después de barajear muchos nombres, con ellos me pidieron que escribiera la historia de Sor Juana. Entonces estoy escribiendo la novela de Sor Juana, que me gusta mucho porque estoy haciendo clic con esta parte de que es escritora, con esta parte de que es lectora, pero es científica, pero le interesa la música, como que muchas cosas con las que me puedo relacionar con ella. Entonces el libro está fluyendo muy rico y lo estoy disfrutando mucho, al menos no hay batallas, y tensión política, lo cual se agradece mucho. Em,
pero entonces sí se va a romper mucho el esquema de que son villanos, simplemente van a ser biografías y eso abre la puerta para que dentro de esta serie eventualmente entren los héroes también, hacer una novela de Miguel Hidalgo, de Morelos. Me gustaría mucho hacer una novela de Morelos, o de estos personajes que conocemos que finalmente puedo entrar a estas vidas que creo que son maravillosas. Entonces, bye. Creo que mientras Océano esté contento va a haber novelas para rato, pero para el próximo año, para mediados del próximo año, tendría que estar la novela de Sor Juana. Bueno, y mi otra pregunta era justamente sobre Santana, que bueno, hay un libro bastante conocido de Enrique Serna, que digo, bueno, no sé en el mercado eso cómo se maneje, tú tienes otro estilo, otra manera de escribir, pero a mí me interesaría pues ver tu percepción, tu visión acerca de Santana, que para mí Santana es uno de mis villanos favoritos. Sí, para mí también, y justo también lo quería escribir porque eh, viniendo de Maximiliano y de Malintzin, que son personajes que yo creo que son muy dramáticos y muy pesados en su narrativa, quería un personaje que me permitiera reírme un rato, porque si algo tiene Santana es que era increíblemente cínico y creo que tiene momentos muy divertidos en su vida y quería escribirlo. Entonces probablemente después de Sor Juana venga Santana, porque sí necesito una novela un poco más de alivio, porque es un personaje importante, es un militar importante, que también es un político destacado, pero, o sea, estas anécdotas o sea, que me espero reírme cuando las escriba de el funeral a su pierna, que y se le llamaban para gobernar y renunciaba al poco tiempo y luego lo volvían a llamar otra vez. O sea, o sea, toda la parte de la guerra de los pasteles es como si toda su vida fuera un chiste tras otro, porque y además él se reía de eso porque era muy cínico. Entonces creo que sería muy, muy divertido y me gustaría escribir una novela biográfica que tenga comedia. Gracias. Pues no sé, antes de cerrar, si alguien tenga alguna pregunta más, algún comentario, ahí levanten su mano. Mm, No, bueno, pues vamos Yayis, adelante, sí. Gracias, Vic. Pedro, yo quisiera saber si hay algo documentado acerca de que Carlos era bisexual, el amigo de Maximiliano. No sé si encontraste algo y por ahí encontré logré notar como un guiño a que pudieran haberlo sido. Em, Sabemos que Maximiliano no era homosexual ni bisexual por todos estos líos de faldas que tenía, ¿no? Pero Carlos era un hombre, o sea, era cercano, muy cercano a Maximiliano, entonces cuando muere Maximiliano, sí hay una declaración por ahí perdida de que en algún momento eh, alguno de los dos quiso besar al otro, pero se mantuvieron como amigos. Es una cosa muy, muy rara esa declaración y tampoco entiendo en qué contexto ponerla. Lo que sí sabemos que están los panfletos, y está mencionado en la novela, es que para minar la imagen de Maximiliano, lo que hicieron fue eh, compartir los rumores de que era tenía sífilis, justo que le había agarrado en Brasil, lo cual sabemos que no es cierto porque tenemos, cuando lo embalsaman las 2 veces, tenemos todo el estudio médico y lo declaran como un hombre sano. O sea, digo, nada que está muerto, ¿no? Pero, o sea, eso no, porque no se le ven enfermedades, ninguna enfermedad venir, entonces sabemos que no es cierto. Y o sea, le inventan una relación homosexual con Carlos justamente porque era una época en la que eso te hacía menos hombre y entonces si eres menos hombre eres menos gobernante, ¿no? Tienes menos poder, menos hombría. Entonces hay una campaña negra para minar la imagen de Maximiliano mientras él está vivo, sobre todo cuando él está encerrado, y son rumores que se han arrastrado
hasta ahora. Entonces no hay ninguna prueba de que hayan tenido una relación fuera de esta declaración extraña que hace Carlos cuando regresa a, a Europa, pero no hay nada más. Bien, muchas Gracias. gracias por la respuesta. Nela, Gracias. La parte de María Amelia o Amalia, no recuerdo. Eh, la parte cuando le encuentran el camafeo, cuando ya dice Benito Juárez que lo encuentra, ¿esa parte la tienes como ficción tuya o encontraste algún dato histórico por ahí? Entre las cosas de Maximiliano había o sea, no que lo tuviera en ese momento cuando lo fusilaron, simplemente es parte de la narrativa, pero sí tenía cosas tenía un retrato de María Amelia. O sea, él estuvo enamorado toda su vida de María Amelia. O sea, tan es así que pasa, de camino a Brasil pasa Madeira, ¿no? Entonces, sí es o sea, el gran amor de Maximiliano no es Carlota, es María Amelia. Y bueno, a Carlota le manda su reloj eventualmente. Pero sí es trágico. Es trágico porque creo que Carlota en algún punto lo sabía y lo entendía y es complicado que ha sido una relación entre tres cuando el tercero pues ya ni siquiera está en el mismo plano. Y la otra, ya final, cuando platicábamos, ¿no? Que por qué habían escogido a México y pues, o sea, nosotros de ahí divagábamos y decíamos, bueno, es que también imagínate, si él pensaba que era a lo mejor hijo de Napoleón II y se reúne con Napoleón III y le está haciéndole los guiños para que se vaya a México, entonces ahí a ti cómo te hubiera gustado que esa parte con Napoleón se hubiera dado con Maximiliano. O sea, no en el sentido de decir como una imposición, lo dejas claro en el libro, o sea, sí hay una relación muy bien diplomática, pero en algún momento nos haces como sentir de que sí, o sea, dentro de él como que, ay, Napoleón es como parte de lo que yo debí de haber estado ahí con ellos, ¿no? ¿O no? Sí, y es complicado, la relación de Maximiliano con los dos Napoleones es complicada, ¿no? Porque, o sea, se muere Napoleón II. Resulta que Maximiliano cuando es niño es güero y es el único de sus hermanos que es güero, igual que Napoleón II. Saben, todo el mundo sabía que había una relación entre Napoleón II y la archiduquesa Sofía, entonces claramente hay murmuraciones. Y sobre todo porque en los primeros, o sea, el año que nace Maximiliano es el año que muere Napoleón II, y entonces la archiduquesa Sofía adopta un papel de viuda, que no le corresponde, pero ella se viste de negro y cubre los espejos y todo. Entonces, sí, o sea, la situación es complicada, es muy complicada. Por supuesto, eso tiene que afectar a Maximiliano, que escucha todos estos rumores. Pero bueno, finalmente cuando uno ve a los antepasados de Maximiliano, es claro que es hijo o sea, que no es hijo de Napoleón II, es hijo se me fue el nombre del padre real de Maximiliano. Entonces, o sea, y además es muy Habsburgo. Los Habsburgo tienen este problema en la quijada que no pueden cerrar la boca. Y si uno ve las fotos de Maximiliano, tiene ese mismo problema, igual que sus hermanos. Por cierto, es el mismo problema que tenía María Antonieta, que era tía abuela de Maximiliano. Y yo no lo puse en el libro por ya no ahondar tanto, pero había una maldición en la familia Habsburgo de que pues todos terminaban mal, ¿no? A María Antonieta le cortaron la cabeza, las hermanas de Maximiliano terminan muertas en circunstancias trágicas, fusilan a Maximiliano. Los hijos de Francisco José mueren, no se convierten en emperadores, y quien gobierna finalmente es el hijo de Carlos Luis, que es el archiduque, que luego van a matar cuando inicie la Primera Guerra Mundial. Entonces vemos que hay un círculo trágico en esta familia. La relación de Maximiliano con Napoleón III también es muy extraña porque Maximiliano, que
que estuvo en la milicia y todo, admira mucho a Napoleón III, admira esta parte política desde que lo conoce y en las cartas lo describe así como que lo admira y l- l- lo, lo quiere de cierta forma. Entonces, pues se entiende cuando eh, llega la comitiva mexicana y entonces Napoleón, que también tiene una relación con Maximiliano, pues, pues vayan a pedírselo a él. Y es muy curioso que tengan estas dos opciones, ¿no? En ese momento la de Grecia y la de México, y que Carlota sí lo pone en una carta, ¿no? Que no toman la corona de Grecia porque tienen que volverse ortodoxos y ellos quieren seguir siendo católicos. Entonces rechazan la corona de Grecia y es cuando Napoleón les dice, pero no te preocupes porque yo te voy a mandar con estos tantos miles de soldados. Y esa es la razón por la que Maximiliano, cuando está aquí, no arma un ejército, porque lo más normal hubiera sido que él armara un ejército para que en el momento en que se fueran las tropas de Napoleón, él tuviera cómo defenderse. Entonces, sin las tropas se queda solo. O sea, prácticamente le abandona. Quien realmente engaña a Maximiliano es Napoleón III, porque le puede haber avisado con tiempo, oye, voy a retirar las tropas, mejor salte a tiempo o algo, y no lo hace. Lo avisa en el Congreso, no le avisa a Maximiliano y finalmente él ya no tiene maniobra. Es muy raro porque finalmente los dos Napoleones, el segundo y el tercero, finalmente sí afectan gravemente a Maximiliano. Sí, su corona de espinas. Muchísimas gracias. Maru, adelante. No, solamente mencionar que qué linda coincidir hoy. 3 de julio, misma fecha de la Asamblea de Notables. Sí, Eso es lindo, entonces nada más mencionarlo. Muchas gracias, Pedro. gracias. Gracias. Y bueno, ya por último, Jenny, para despedirnos. Gracias. Nada más es una pregunta rápida. Quería preguntarte sobre las cenas que haces. ¿Habrá alguna de ello días pronto? Pero las cenas que hacemos justo son para mezclar la historia con el vino y la Ujú. gastronomía. Hicimos una de días la semana pasada, yo doy toda la charla. La de días es muy, muy bonita porque, o sea, cuando tienen que ver con los libros, enseño documentación. Entonces, en la de días tengo el testamento de su padre, tengo el acta de matrimonio con Carmelita, tengo, o sea, mapas, o sea, porque obviamente hay documentación que no puedo mostrar ahí porque no voy a poner ahí un, un gráfico a la mitad de la novela, ¿no? Entonces muestro documentación. Eh, y la idea es justamente aprender de historia, aprender de vino y comer y cenar muy rico. Entonces, la que tenemos este mes es justamente sobre mexicanas que hicieron historia, que es, aquí está, pues es que me acaba de llegar hoy la nueva edición. Aquí está, pasta dura y todo. Y va a ser con vino mexicano. Vamos a tener un vino de Laura Zamora, que es la primera enóloga. El vino G&G Gran Reserva, que acaba de ganar la gran medalla de oro en el concurso de Bruselas, y estamos escogiendo el tercero. Y la idea es que yo cuente la historia de México, pero solamente a través de las mujeres. Porque siempre nos enseñan la historia de México a través de los hombres, y entonces es como cambiar la narrativa. Y en agosto voy a tener la cena de Iturbide y en septiembre la cena de Malinche. Entonces van a ser 3 seguidas de los libros y pues es andar en el personaje, andar en la época y, pues pasarla bien. Y pero, si alguien quiere inscribirse, ya en mis redes tengo toda la información. Ay, muchas gracias, te agradezco mucho. De nada. Gracias. Bueno, pues por último, la foto con tu libro Claro. para recuerdo. A ver, Ah, Albert. recuerdo, ahí va. Ahora nos esperamos aquí a que estén todos. Y Ujú. bueno, esperábamos. Va, 1, 2 y 3. Va un segundo intento. 1, 2 y 3. Listo. Perfecto. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias.
Pedro, Y muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. nos vemos.